Y quería decirle, bueno, esta es para el director del IMSS, Zoé Robledo. Hice una denuncia acerca de una clínica de Veracruz de Córdoba. Muchas gracias, todo salió muy bien. Nada más que, bueno, esta es otra cosa. El día viernes a las 6 de la tarde acudió al IMSS número 57 de Veracruz una persona, la cual entró a las 6 de la tarde, a las 7 con síntomas de COVID. Sin embargo, el señor aparte también tenía la glucosa baja. A las 7:30 de la noche lo mandaron de regreso a su casa con oxígeno. Llegó a su casa y a las 4 horas murió. La persona que nos está denunciando esto pues es su hija, su familia está muy preocupada. Nos llamó justo cuando lo estaban velando porque no tenían dinero para poder pagar la sepultura y su velatorio, ¿no? Y estuvieron boteando, consiguieron dinero para pagar esto. Es algo que nos inquieta mucho saber qué va a pasar, señor presidente, a todos ustedes con esas personas que no tienen recursos, sino que tienen para poder sepultar a sus familiares. Por otro lado, pues la angustia de que la mamá de la niña, la esposa del señor que falleció, tiene obesidad, tiene la presión arterial alta y padece diabetes. No saben de qué murió porque cuando regresaron al Seguro Social no quiso ir ningún doctor a la casa para extender el certificado. Quien le extendió el certificado fue la funeraria, que ni siquiera revisó al señor, ni siquiera era su paciente. Es algo que inquieta porque pues esto pues no es normal. Entonces, bueno, mi pregunta es ¿qué va a pasar con este tipo de personas, con estas cosas que están sucediendo? Es inquietante que estas personas, esta familia, puede ser que esté contagiada, la casa donde murió, etcétera, y a lo mejor como ellos puede haber muchos otros casos que no sabemos porque no lo reportan. Esa es mi pregunta, gracias. Sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Justo como lo ha señalado usted, no es una situación normal, desde luego que no lo es. Es una pandemia que está sometiendo a un estrés terrible a todos los sistemas de salud en el mundo. Y en el nuestro, pues desde luego que se están padeciendo también muchos años de desinversión en el Seguro Social, todos los años en los que no se contrataban médicos, no se compraba equipo, no se crecía en el número de camas o en el número de consultorios, pero nosotros tenemos que anteponernos a esa situación. Desde luego que en este momento nos vamos a comunicar con la representante del IMSS en Veracruz. Como saben, allá tenemos 2 delegaciones, hay 2 extraordinarias doctoras que están haciendo un papel muy bueno, pero que claro que esos casos hay que revisarlos a detalle, por una razón. Nosotros desde el mes pasado, digamos a partir de todo marzo, establecimos un modelo de receta resurtible para todos los pacientes que tienen un padecimiento que entra dentro de los grupos vulnerables. Es decir, si una persona tiene diabetes, hipertensión o dislipidemia, en su última consulta con su médico familiar, si tenía esa enfermedad controlada, se le entrega una receta para canjearla por sus medicamentos. Pero también les dimos a cerca de 1 millón de personas 2 recetas más, la de abril y la de mayo. ¿Con qué intención? Pues que no tuvieran ellos que salir a buscar sus medicamentos, que pudiera hacerlo un familiar o alguien de su red de apoyo. En ese sentido, voy a revisar si fue este caso. Todos los pacientes que tienen sospecha por COVID tienen que realizarles una prueba cuando son grupos vulnerables particularmente. Algunos de los casos leves que no tienen un padecimiento adicional, pues son el grueso, son el 80% que son ambulatorios. Como se ha descrito aquí, pues es evidente que no es un caso que tuviera no solamente síntomas leves, sino que además
pues se presentaba esta otra comorbilidad. Entonces, pues lo vamos a revisar con mucho gusto y, como en muchos otros casos con usted y con muchos compañeros periodistas, pues darles un seguimiento permanente y agradecerles que nos hagan ver estas situaciones. Miren, hay un elemento que creo que es bien importante mencionar. Muchas de las cosas que estamos haciendo aquí, como lo acaba de mencionar el secretario Esteban Moctezuma, echar a andar una plataforma como esta, que de Funsalud, en donde vamos a derivar solo en el Seguro Social todos los días 1,008 partos o cesáreas, 1,008 personas que tenemos que organizarnos muy bien para que sepan a qué hospital privado van a ir. En épocas regulares y además con burocracias grandes, esto nos hubiera tomado quizá meses o años, o por lo menos un año. El hecho de poder dar 3 recetas resurtibles en el Seguro Social hubiera sido un proceso muy lento. O el hecho de que estamos empezando a ver casos hasta que tengamos bien probado el modelo para poder llevar los medicamentos a los domicilios, cosas de esa naturaleza, en épocas normales hubieran sido muy lentos. Todo lo estamos haciendo, digamos que a una marcha de verdad intensísima para que podamos convertirlas en soluciones para los derechohabientes o en soluciones para el personal de salud. Entonces, pues agradecer ese tipo de denuncias para poderlas revisar de inmediato y saber qué pasó y que nos ayuden a entrar en contacto con los familiares. Gracias. Hablábamos de las elecciones, ¿no?, que nos está dejando esta crisis como otras, pero con la pregunta de la compañera se exponen 3 cosas. Primero, ¿cómo es posible que no tengamos un sistema de comunicación nacional vía Internet? ¿Qué se hizo durante tanto tiempo? ¿Qué no hubo hasta una reforma a las comunicaciones, de las llamadas reformas estructurales? Bueno, por eso la importancia del programa que se está aplicando de Internet nacional, de Internet para todos. Es una inversión que se está haciendo de 10,000 millones de pesos. Esa inversión no se va a detener a pesar de la crisis, porque necesitamos una comunicación en todo el país. Podemos, en efecto, hacer planes alternativos para que los niños, los jóvenes sigan recibiendo información, conocimiento a través de la televisión, a través del Internet, pero hay limitaciones, porque sí puede llegar la televisión al 90% de los hogares, pero resulta que en los últimos tiempos la televisión se volvió de paga y no todos pueden tener televisión. Tienen más posibilidad de la radio. Y el Internet, ya lo hemos dicho, solo abarca el 20% del territorio nacional, el 80% no. Esto no quiere decir
que no funcione lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública. Tan funciona que me platicaba Esteban, y esto tiene que ver con la responsabilidad de las maestras, de los maestros. Por eso hay que defenderlos y no cometer también el error de vilipendiarlos, como se hizo cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa. ¿Saben qué están haciendo las maestras, los maestros, de acuerdo a lo que Esteban me comentaba, en las comunidades más apartadas, en donde no hay forma de que llegue información por medios electrónicos? Llega el maestro y pone la tarea en el pizarrón, escribe en una cartulina la tarea y ahí llegan los papás y copian la tarea y con los niños en casa se ponen a hacer la tarea. Pero eso tiene que ver con la creatividad, con la responsabilidad. Ahora vamos a tener internet para todos. Esto va a facilitar otra enseñanza. Imagínense lo que hemos padecido porque nos dejaron el sistema de salud en ruinas. Bueno, un ejemplo, ya sabemos, no hay los médicos que necesitamos, no hay los especialistas, pero internistas, o mejor dicho, los especialistas en terapia intensiva, 1,000 en todo el país. Sí, nos estamos preparando hasta para tener 12,000 intubados y nos dejaron 1,000 especialistas. ¿Qué lección recogemos de esto? De que tenemos que reforzar la salud pública. Si no es por el acuerdo con los hospitales privados, ¿cómo salimos adelante? Es como la solidaridad de las maestras, de los maestros a los que hacía referencia, es el equivalente, la solidaridad del sector privado en estos momentos. Así salimos. Pero no olvidar el rezago. Lo otro, dice la compañera, que la persona que posiblemente pierde la vida por el COVID tenía obesidad. ¿Qué hicimos o qué se ha hecho para combatir la obesidad? Nada, pero ahora sí, ya sabemos, ¿sí?, que si no combatimos la obesidad somos más vulnerables a epidemias, a enfermedades, y que tenemos que cuidar nuestra alimentación y que tenemos que llevar a cabo campañas de orientación nutricional. Esta era una demanda, me acuerdo, del finado Ríos. Siempre me insistía en eso, desde que estábamos en la oposición. El problema está en lo que comemos. La panza es primero. Así decía. Bueno,
pues es algo que estamos recogiendo, ¿no? Y esto nos va a hacer mejor, mucho mejor. Quise aprovechar tus preguntas porque son muy buenas, o sea, para lo que está sucediendo.